Bueno, ¿por qué Isabel? Miren, estudiando o conociendo la experiencia de la vida, uno le dice, y conociendo un poquitito la historia, uno sabe, se da cuenta de que las excelencias humanas son raras. Los seres humanos somos todos muy parecidos. O sea, cuando aparece un fenómeno, un personaje así, realmente un héroe o un santo, digamos, hay que parar la mirada y aprender y muchas cosas, ¿no? Hoy es como si hubiéramos perdido la capacidad de descubrir los grandes y admirarlos y seguirlos, imitarlos. Bueno, viendo un poquito la historia americana, que está tan vinculada, realmente uno encuentra en Isabel un personaje fuera de serie. Me animo a decir esto, y lo decían los biógrafos, los contemporáneos, los que la conocieran de cerca, y siendo que nadie es grande, como decían los franceses, para su ayuda de cámara o para su secretaria. Sin embargo, Isabel fue grande sobre todo para los más cercanos, los que conocieron de cerca su obrar y su vida. Yo me animo a decir que, a lo menos en la etapa cristiana, yo no sé si hay alguien que la empate, pero que la supere, dudo. En la grandeza de esta mujer, ¿no? En todos los órdenes, humano y cristiano, y en la trascendencia que ha tenido su acción, que no llegó a 30 años. Y ella a los 23 tuvo que asumir unas responsabilidades enormes, no solamente sobre Castilla, León y luego Aragón, sino sobre Europa. La iglesia estaba en crisis, la sociedad estaba en crisis. Bueno, las respuestas de ella fueron realmente asombrosas. Una chiquilla, digamos, de 23 años, asumió una responsabilidad así, y ella tenía claro todo lo que tenía que hacer. Y aparte de eso hubieron sorpresas. Bueno, hay demasiado para exponer, yo voy a exponer un poquito apresuradamente su persona, su gestión y su herencia. Así que lo voy a tener que hacer de una manera bastante rápida, pero bueno, abro puertas, después unas buenas biografías que las hay, pueden completar. Bueno, ante todo, ella nace en un pueblito, Madrigal de las Altas Torres, el 22 de abril del 1451. Hay una crisis, uno dice de la iglesia, de la sociedad, del hombre, en Europa, que había comenzado con la caída del medioevo. Todo el siglo XV, XIV y XV son gritos o expresiones de alarma de las personas más lúcidas y más santas. Hay que hacer la reforma, de la sociedad, obviamente de la iglesia, que es la que es capaz de dar vida a la sociedad. Pero bueno, hay que hacer reforma, pero nadie la hacía. Entonces decía, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, in capita et in membris, la fórmula. Pero nadie la hacía, nadie se animaba, no habían fuerzas, ¿no? Bueno, cuando uno ve el contexto europeo de Isabel y su obra, uno se queda más asombrado todavía. En primer lugar, los antepasados, la herencia, lo que podríamos llamar la herencia de Isabel. Ella era hija de madre portuguesa, el padre era de Castilla, y entre sus antepasados, recuerden la mentalidad antigua, tan sensata de ser tan tradicional. Hoy miramos solo para adelante, el pasado medio lo despreciamos. Ellos veían mucho la herencia, sus antepasados, y Isabel pesó mucho. Alfonso el Sabio, las partidas, etc. Bueno, pero fíjense, por lado materno, entre otras tenía Santa Teresa y Santa Isabel de Portugal, dos santas, en su familia materna, y en su familia paterna nada menos que a San Fernando, San Luis rey de Francia, su primo Alfonso X el Sabio, y la casa de Trastámara, que había dado muchos grandes hombres. Y se sentían herederos de esa España cristiana que nació en el Sínodo de Toledo en el 486, donde empezó la España cristiana. Digo la España, siendo pequeños reinos que después se unificaron. Su padre había tenido 2 matrimonios, ella era hija del segundo matrimonio, y del primero estaba Enrique IV, que era el actual rey de Castilla,
que le trajo bastantes problemas a la pobre Isabel. Bueno, sus primeros años, pierde el papá a los 3 años, queda con su mamá, la mamá no estaba en óptimas condiciones, llamémosle psicológicas, lo que sea, pero el papá en el testamento, fíjense qué importante, hay tanta enseñanza en cada hecho de Isabel, dejó bien encargado, supo elegir quién se iba a hacer cargo de estar cerca, es decir, de ser los educadores de sus hijos. Bueno, su madre y el obispo de Cuenca, López de Barrientos, bueno, y el prior de Guadalupe. O sea, lo que me interesa acá es que personas muy bien elegidas. Y ella luego estuvo rodeada de damas de corte, pero bueno, no eran cortesanas que iban a pasar buena vida con ella, sino mujeres excepcionales. Menciono 2, muy importantes. Una, que está canonizada, la canonizó Pablo VI, se llama Beatriz de Silva Meneses. Y otra, llamada la loca del Sacramento, en un sentido bueno, loca, Teresa Enríquez, casada con un converso, Gutiérrez de Cárdenas, uno de los mejores colaboradores de Isabel después. Esta está en proceso de beatificación, no sé si está beatificada. Bueno, pero primer dato acá, de 3 a 10 años pasa en un pueblito, Arévalo. Yo no lo he conocido, pero conocí el pueblito de Fernando, su esposo, en Sos del Rey, en Aragón, y los reyes, uno piensa reyes en palacio, uno tal vez piensa en Versalles. No, si hay algo que tenían las dinastías castellanas, las casas reales, eran muy sencillos. Después, eso del Palacio de Versalles es una cosa, no sé, hay algo de mundano en todo eso. En un pueblito vivió en contacto con la gente de los campesinos, los del pueblo. El pueblito de Fernando es como lo que sería para nosotros un pueblo chico. Pero no, y la casa donde nació Fernando y donde vivió Isabel nunca tuvo palacio, no existe el palacio de Isabel, ni cuando era reina. Era una corte que iba donde habían problemas. Estuvo incluso mucho tiempo en el frente de Granada, ahí no digo en primera línea, pero apoyando a los combatientes y en otras batallas también. O sea, esa capacidad para captar a su pueblo, en un sentido general, no piensen en teología del pueblo, ni el concepto de pueblo moderno, sino pueblo, la gente real, en todos los estratos, niveles. Ella los conoció todo y la conocieron a ella. Y tuvo una óptima relación con todos los niveles sociales, digamos en términos modernos sociológicos. Por eso fue tan querida, unánimemente. Bueno, su hermanastro iba a tener un problemita que le causó problemas a Isabel. El problema de él se lo trasladó a España también. Bueno, pero su hermano Enrique quiere llevarla a la corte, lo lleva a Segovia, de 10 a 16 años, lo que ella va a llamar su cautiverio. Dice, hablando de que su hermanastro lo arrancó de sus brazos maternos, inhumana y forzadamente, por el rey Alfonso y yo, su hermano y yo. Su hermanastro quería que de su descendencia saliera la sucesión de Castilla, y era impotente, no podía tener hijos. Y su esposa no le había dado hijos, obviamente, hasta que apareció una hija. Todo el mundo sabía que no era hija de él, sino de un noble cercano, se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso toda España la llamaba a la hija, entre comillas, de Enrique IV, la Beltraneja. O sea, consenso popular de que no era hija de él. Bueno, entonces si era hija, porque aquí no estaba la ley sálica que solamente los varones heredaban la corona, sino también las mujeres en Castilla, por eso Isabel, ella quería que su hija, que no era de él, heredara. Y ese fue el drama de la pobre Isabel, años y años, y casi dividió en guerra civil a Castilla. Pero bueno, él la lleva a la corte porque ve lo que va a venir, ¿no? ¿Quién va a suceder el trono? Entonces la quiere manipular, por así decir, haciéndola con casamientos, que ella lo va a resolver genialmente. Pero ahí en la corte de Enrique hay otro dato importante, que aprende a conocer
lo que es una corte corrupta. Todos los biógrafos de Enrique IV hablan de la relajación que había en estos ambientes en todo sentido, ¿no? O sea, esa crisis que afectaba a Europa en todos los órdenes, las órdenes religiosas, la sociedad, la nobleza, todos los estratos sociales, ¿no? Porque el hombre cae todo en todos los lugares, estratos. Bueno, uno de los primeros dramas de Isabel, donde también va a sacar una experiencia muy grande, es que vieron que en la nobleza, la alta nobleza, se arreglaban los casamientos por razones políticas. No era malo eso, porque un casamiento de un príncipe o una princesa tenía trascendencia política y había que pensar en el bien común. Y cuando ella se casa y elige a Fernando, piensa en eso. Es una manera de pensar en el bien común. Bueno, hay un arreglo mal hecho, ella tiene 15 años, con un converso llamado Pedro Girón, que iba por conveniencia con Enrique IV y otros de la alta nobleza. Han arreglado el casamiento. Ella se entera después que está arreglado, por dinero y apoyo militar de la alta nobleza. Bueno, Pedro Girón era de la alta nobleza, pero de familia judía, converso, estaba lleno de conversos de España. Bueno, se acerca este hombre con su ejército propio, por así decir, sus caballeros, toda la corte, para hacer una gran fiesta, el casamiento con nada menos que Isabel. Isabel, cuando se entera que viene camino para el casamiento, haciendo parada lenta para hacerlo más solemne, bueno, angustiada, sin su padre, sin su madre. Enrique IV es el cómplice de este casamiento absurdo, de un hombre de 40 y pico de años, con varios hijos naturales, es un hombre mal tipo. Entonces ella se dice, no, indefensa, se pone a rezar. Dice que estuvo una noche, día y noche entera rezando. Y le dijo esto, dice los biógrafos, ¿no? Señor, o que yo me muera o que él se muera. Una de las damas de la corte, una de estas piadosas que tiene la causa introducida, dice, no se preocupe Isabel, yo me voy a encargar que no se llegue al casamiento. Lo voy a matar a puñaladas, apenas aparezca acá. Así que usted quédese tranquila, no se va a casar. Bueno, oh sorpresa, cuando estaba a una jornada o dos de llegar a donde estaba Isabel, aparece muerto. No lo mató esta dama de la corte, pero aparece muerto. Y Isabel acá, digo que aprendió una lección importante. No solamente conoció la corte corrupta y después va a ser un antídoto para ella, un anticuerpo, sino que también podemos decir la fuerza de la oración. Ella había tenido muy buena formación religiosa, excelente. La lectura del Kempis, del famoso Cartujano, que eran las lecturas más importantes de la época. Bueno, siempre que tuvo que tomar este episodio es paradigmático, pero se va a repetir en su vida, siempre que tuvo que tomar decisiones importantes, duras, difíciles, siempre hacía dos cosas. Rezaba, ayunaba, pero rezaba en serio, ayunaba, y todas las personas más santas, piadosas que tenía a su alrededor, le pedía que hicieran lo mismo. Bueno, entre la nobleza estalla la cuestión sucesoria, porque todo el mundo se entera o se hace público que la Beltraneja no es hija de él, por lo tanto no es heredera. Entonces, ¿quién es heredero? El hijo varón de el primer matrimonio, el hermanito de Isabel. Bueno, vamos a ahorrar tiempo porque hay muchos temas, pero bueno, acá se arma un lío con la cuestión sucesoria. Los nobles se complotan, destituyen a Enrique IV, eligen rey al pobre Alfonso, tiene 14 años, hermanito de Isabel. Él acepta, pobrecito, un complot de la alta nobleza contra Enrique, ¿no? Pero al poquito tiempo muere. Así que, destituido Enrique por la alta nobleza, un grupo, esto casi fue una batalla incluso, ¿no? Hubo una batalla. Este grupo complotado dice, bueno, murió el primer sucesor, ¿quién sigue en la lista? Isabel. Y acá, primer gesto, Isabel, genial. Ella también una chiquilla, tiene 17 años, va a la nobleza y dice, te damos todo el apoyo político, militar, etcétera, que le dimos a tu hermanito, sos la reina. Isabel dice, no. Le pegó una frenada a todos. Yo acepto como rey legítimo, aunque es un desastre, digamos, entre paréntesis, mi hermanastro, medio hermano. Yo le juro fidelidad a él, pero sí soy la sucesora, eso sí.
princesa heredera sí, reina no. Estos estaban muy envalentonados y habían ido a una batalla, incluso con las tropas de Enrique IV. Pero fíjense, acá evitó una guerra civil. Otra lección para nosotros, bueno, pero que nos muestra la personalidad de ella. Siempre, yo no sé cómo hizo esta mujer, tener una prudencia, una claridad sobre cómo resolver asuntos difíciles, imprevistos, que no están en los manuales, que no se estudian. Bueno, de una manera, para mí no se explica sino por una gracia especial de Dios que pensaba en Europa y en América, ¿no? Bueno, vamos a ahorrar tiempo, pero ¿qué pasa? Poco después muere Enrique IV, su hermano, fue medio hermano, así que bueno, ahora sí. Así que ella, a los 23 años, se encuentra con que es reina de Castilla, León, y luego lo va a ser de Aragón. Un pequeño paréntesis para sobre la formación de Isabel, que es muy importante. Bueno, una cosa muy interesante que hoy ya no existe más, por supuesto. Uno ve a Isabel y todo lo que fue lo de ella, su gobierno, su preparación, y dice, es otro mundo, ¿no? Es otro universo de lo que vemos hoy. Santos varones, como Martín de Córdoba, le escribía trataditos para educar a la princesa heredera. Su manual de cómo debe ser una reina ideal. Hay varios tratados. Martín de Córdoba, Jardín de Nobles Doncellas. Un título muy antiguo, hoy no pega eso. Hoy no tendría marketing ese título, pero es una joyita, ¿no? De un agustino. Y va a elegir, apenas es reina, al famoso Hernando de Talavera, también converso, de familia conversa judía. Fraile Jerónimo había sido un hombre ya destacado, doctísimo, un hombre tendría que estar canonizado, lejos. Bueno, fue el hombre que estuvo detrás o al lado de Isabel y no tomó una sola decisión sin él. Y conocerán tal vez la anécdota de por qué lo eligió. Ya buscaba un confesor bueno, un director espiritual, un asesor de gobierno, digamos, consejero político, moral. Y bueno, un día se va a confesar para probarlo. Y entonces el Hernando de Talavera le dice, arrodíllese. Entonces le dice Isabel, es costumbre entre los reyes, ella ya era la reina, es costumbre que los dos nos arrodillemos. Sé que una costumbre que había. Entonces Hernando de Talavera le dice, disculpe, no sé qué la costumbre que hay, ya se la conozco, pero acá yo represento a Jesucristo y usted es un penitente, como cualquier otro. Este es el hombre que necesito, dijo Isabel. En vez de enojarse con él, este es el hombre que necesito, que tiene claro y me va a exigir lo justo. Así lo eligió Hernando de Talavera. Esa anécdota muestra quién era Hernando de Talavera y quién era ella. Lo humilló, era la reina. Y sin embargo, eso es lo que ella buscaba. Bueno, este hombre escribió varios escritos para ella, etcétera, muy importantes que influyeron mucho en su vida, pero sobre todo el consejo personal. Bueno, no hay que olvidar acá otros tratados muy importantes, algunos de laicos, muy importantes sobre la misión de los reyes. Uno se llamaba Regimiento de Príncipes, del famoso Gómez Manrique, es un laico, poeta, soldado, fue corregidor de Toledo, muy bueno, ¿no? Dedicado a Isabel y Fernando. Es un tratadito donde le da consejos, y estrictamente en 2 palabras, cómo la mejor preparación son las virtudes y cómo deben seleccionar muy bien a sus consejeros, porque no pueden gobernar solos. Otro es de otro laico, brillante militar, se llama Diego de Valera, también de familia conversa judía. Digo esto de paso para preparar el terreno para el tema de los judíos, que es el más cuestionado de Isabel, ¿no? Muy bueno. Y acá plantea una cosa muy importante. Dice ella, él ve en los reyes que están destinados, no sé por qué señales que veía él, a ser los restauradores de la herencia al imperio de los góticos, de los godos,
convertidos en el Tercer Concilio de Toledo, San Hermenegildo, San Recaredo, etcétera, donde empieza la España cristiana, ¿no? Se convierten los godos del arrianismo al catolicismo. Y que son los puestos por Dios para iniciar una nueva era en España, tomando la tradición cristiana que siempre tuvo España. O sea, se considera este escrito de Valera, Doctrinal de Príncipes, como el despertar de la conciencia hispánica. O sea, España tiene una herencia, España tiene una vocación, y esa vocación es, por así decir, hacer un reino cristiano, sin distinguir la iglesia, el Estado. El hombre es uno, y en él confluyen las cosas espirituales y las cosas humanas, el hombre individual y el hombre social, es toda una sola cosa, ¿no? Y otro escrito muy importante de la época, de Íñigo de Mendoza, fraile franciscano, dechado del regimiento de príncipes, donde dice que, dedicado a Isabel, que ellos están destinados a ser los reformadores de España, de Castilla, León, bueno, digo España por decir estos reinos. Ojo que el tema de la reforma era un tema que estaba en toda Europa en esta época, todo el siglo XIV, sobre todo el XV, son gritos de reforma, 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 que no se hizo, salió Lutero y después se hizo tarde la reforma católica, ¿no? Pero, bueno, se va a plantear, antes de que muriera Enrique, el medio hermano, el tema del matrimonio de Isabel. Era una de las grandes preocupaciones de su hermano, obviamente. Y ella había tenido y tuvo unos 10 candidatos, o elegidos por ella, o pensados por ella, o por su hermano, o por los nobles, que un matrimonio tenía muchos efectos políticos, económicos, militares, de todo, ¿no? Mucha trascendencia. Bueno, había tenido varios candidatos. Fernando había sido 3 veces candidato. Bueno, ella manda emisarios. Era muy viva Isabel, muy vivaz. Esas castellanas, uno lee a Santa Teresa y más o menos entiende lo que es esa riqueza del alma española, castellana. Bueno, ella mandó a los candidatos más posibles para elegir por su cuenta, por eso le aclaró a Fernando, yo voy a elegir a mi esposo. Y no quería aceptarle a Fernando porque o quería ser la Beltraneja sucesora y al esposo de ella, o alguien que le interesara y por eso le quería elegir el matrimonio, el consorte. Isabel decía, yo voy a elegir. Obviamente no se iba a fiar de su hermanastro. Bueno, rezó muchísimo y mandó secretamente informantes, emisarios secretos y de mucha confianza, de mucho criterio, a conocer los candidatos posibles. Bueno, acá hay algo anecdótico de los 10 que tenía, bueno, sucesivos, no fueron simultáneos, pero uno de ellos era el hermano del rey de Francia, el duque de Guyena. Y es divertido el informe, se conserva. Dice, más o menos, tiene ojos llorosos, es medio raquítico, flaco, tiene piernas flacuchentas y aparte es medio afeminado. Bueno, descartado, dice Isabel. Bueno, pero es divertido el castellano antiguo como expresa toda esta descripción. No, chao, duque de Guyena. Para hacer una alianza con el rey de Francia, que quería Enrique IV, bueno, toda una historia. Bueno, hasta que al final ella se decide por Fernando. Después va a decir, es la mejor elección que he hecho en mi vida. Obviamente, el tema de Fernando un tema aparte, había tenido 2 hijos antes de su matrimonio con Isabel, y después que murió Isabel también tuvo otros hijos. En fin, mientras estuvo con ella se portó muy bien. Y realmente la frase de Isabel, que la repitió varias veces y hasta en el testamento, es la mejor elección que he hecho en mi vida. Lo acompañó muy bien. No es que fuera ella dominante, sino que se llevaron muy bien, humana y afectivamente, ¿no? Y sobre todo en algo tan difícil como es unificar criterios en el gobierno. Con lo que me animo a decir que me parece que era ella mucho más lúcida que él. Él era muy buen diplomático y era excelente militar. Y entonces se complementó un poquito con ella, pero más visión política y religiosa obviamente le tenía ella. Bueno, por varias razones lo elige a Fernando. Primo segundo, tuvo que pedir una dispensa, fue un tema que se cuestionó mucho porque decían que se había casado sin dispensa, pero
las investigaciones llegaron a la conclusión clara. Bueno, pero el matrimonio con Fernando era conflictivo, entonces acá hay una cuestión anecdótica también. Él se viene escondida, se disfraza de arriero, viene sin guardia, con 5 o 6 parientes, amigos, gente de confianza, vienen como fueran arrieros aragoneses, y se llega hasta donde está Isabel. Bueno, antes de casarse hace un acuerdo, digamos, la mini cancillería de Isabel con la mini cancillería de Fernando hace un arreglo antes de casarnos. Vamos a 3 puntos claros, fíjense. Tenía 18 años ella. 1, vamos a ser fieles al papado. Dice, muy obvio. No, en esta época, habría que remontarse en el tema eclesiástico, pero no hay tiempo, estaba de moda y se había difundido mucho lo que se llama el conciliarismo. Después del destierro de Aviñón, los papas vuelven a Roma, ¿se acuerdan? Catalina de Siena, etcétera. Bueno, hay un lío en la elección del papa, se eligen 2, lo hacen renunciar porque no se sabía quién era, y hay 3 papas, hubieron 3 papas. Hasta que murieron los 3, no se pudo salir de ese drama, el cisma de Occidente. A raíz de eso salió una doctrina que se llama conciliarista, que la sostuvo episcopados enteros y teólogos. O sea que el concilio puede destituir a un papa. El papado perdió autoridad moral en Europa y nunca más la recuperó a raíz de todo este episodio, ¿no? Entonces, el conciliarismo era el arma que a veces usaban los países, lo usó mucho Francia contra el papado. Lo usó como un instrumento político. Los papas vivían temblando, por eso no querían hacer concilios para reformar la iglesia, porque hago un concilio y me destituyen. Entonces, fíjense lo que significó esta afirmación y este acto de fidelidad de Isabel, que los papas, aunque fueron bastante de la época de Isabel, fueron de los peores, con Isabel, y a España la respetaron. Segundo, vamos a jurar obediencia a Enrique IV porque es el rey. Mientras él sea, lo vamos a hacer, si no vamos a hacer una guerra civil. Y en tercer lugar, un pacto que había hecho con Enrique, que le pidió a Fernando que lo respetara, muy bien hecho, bueno, donde le daba libertad de casamiento, etc. Bueno, es así que en secreto se casa a los 18 años, en 1469, y después se entera Fernando, su hermano Enrique, estaba enfurecido. Hizo todas las tentativas de desheredarla, las maniobras más, podemos decir, más sucias y desleales. Bueno, hasta la guerra. Hizo un pacto con Portugal de que si se casaban les iba a hacer la guerra, etc. Bueno, ¿qué hizo Isabel con Fernando? Pacientemente mandaron cartas, soy la princesa heredera, mandó cartas a todo el reino, diciendo, reconozco a Fernando, pero yo soy la princesa heredera y me he casado libremente con Fernando. Así que ese tema no se discute. Bueno, al final el pobre Enrique IV se rinde y la va a visitar y pasa un día con ella, se reconcilia y poquito tiempo después muere. Al día siguiente, en diciembre del 74, a los 23 años, es proclamada reina. Al poquito tiempo llega Fernando y es proclamado, bueno, hubo un correinado, una fórmula original que inventó ella, no existía, ¿no? En realidad él era el esposo de la reina, heredera de Castilla y León, pero ella reinó junto con Fernando. De ahí esa copla que decían los castellanos, tanto monta tanto Isabel como Fernando. No es montar a caballo, tanto monta tanto, significa tanto vale, tanto reina, tanto decide Isabel como Fernando. En realidad, el tanto monta era el lema de Fernando, pero se refería a una cosa, no tiene nada que ver. Se refería al famoso Alejandro Magno, con el nudo gordiano ese para conquistar Asia, que dice tanto monta, o sea, tanto importa cortarlo como desatarlo. Entonces, fue el lema de Fernando, o sea, de una manera u otra yo las cosas buenas las voy a hacer, digamos. Pero el pueblo le dio otro sentido, pero eso es una anécdota. Bueno, hacen entonces un acuerdo para el gobierno del reino, totalmente de acuerdo. Y aquí empezó entonces esta, no sé si decir epopeya de Isabel.
A los 5 meses de tomar posesión de la corona, el rey de Portugal, que era pariente, eran todos parientes los reyes ahí, el rey de Portugal, Alfonso V, de acuerdo con los franceses, que siempre se portaron muy mal, aliándose con los musulmanes, etcétera, bueno, se van a aliar para distribuirse Aragón y Castilla. Se ponen de acuerdo y amenazan invadir, a no ser que le entregaran un territorio. Bueno, era imposible las condiciones. Bueno, 5 meses de estrenado el reinado, guerra con Portugal. Va a terminar con la victoria de las tropas castellanas. Acá Fernando fue brillante en su estrategia y en la guerra. Y hay una otra, acá Isabel va a perder un hijo acá, porque montó a caballo en una ocasión. Iban a tomar una ciudad que se le había abierto las puertas a los portugueses. Pues grandes nobles, 4 de los grandes nobles, uno de los 4, el arzobispo de Toledo, que era la diócesis más importante, pero los obispos, sobre todo el de Toledo, eran señores feudales, de la alta nobleza, estaban a ese nivel. Y tenía tropa, y el arzobispo Carrillo peleó con las tropas portuguesas. Bueno, grandes de la nobleza pelearon a favor de Portugal. Bueno, ganan los castellanos, pero en una de las ciudades le abrió las puertas a los portugueses, se entregó a los portugueses, se alió. Entonces las tropas castellanas retrocedieron. Isabel, que estaba en la super retaguardia, vio que empezaban a llegar sus tropas. ¿Qué pasa? Nos retiramos porque la ciudad de Toro se ha aliado a los portugueses y, bueno, tenemos el que era un aliado ahora es un enemigo. No, dice Isabel, se montó a caballo, parece que ahí ha perdido el hijo, y dicen los biógrafos, esta palabra, dice así: trabajó por hacerlos tornar, diciendo palabras de varón muy esforzado y no de mujer temerosa. Muy elegante la palabra, pero no sé en qué habrán consistido esas palabras de varón esforzado. A las tropas, las hizo volver y tomaron la ciudad de Toro. 18 años. Bueno, tratado con Portugal, él es un modelo porque a todos los nobles que le habían traicionado les perdona la traición, no le pide pago de costas a los portugueses. Hizo un tratado que aparentemente es como si hubiera perdido, pero para ganar en otro sentido. Nunca más hubo problemas con Portugal. Y jamás pudieron aliarse después Portugal con los franceses para funcionar como una especie de tenaza sobre Castilla-Aragón, sobre lo cual tenían muchos intereses, ¿no? Bueno, su obra política. Es una cosa asombrosa porque apenas ella sube, tiene una conciencia tan clara, un diagnóstico tan claro de la sociedad en todos los niveles y los remedios. Un buen diagnóstico es la base para un buen remedio. Lo primero que hace, miren, el año 78, está peleando con los portugueses todavía, porque hasta el pacto, hasta el tratado de paz, hubo tiempo. Hace una asamblea nacional del clero, hay que reformar el clero, hay que reformar la iglesia. Entonces convoca a todos los obispos y, bueno, a ver, ¿qué hay que reformar? ¿Qué opino yo? ¿Qué opinan ustedes? Están las actas de toda esa asamblea del clero. Y, bueno, tenía tanto prestigio Isabel, ganado en estos años, aparentemente turbios, duros para ella, que era una autoridad moral en el orden político y el orden religioso. Bueno, le obedecían. Así que, bueno, están todos los tratados de reforma. Cuando uno ve las actas de esta asamblea del clero, está todo lo que 70 años después va a decidir el Concilio de Trento. 70 años después. Ahí está todos los puntos claves. No solamente eso, sino que reúne a las cortes, donde va la nobleza, obispos, etcétera, corregidores, en el año 80, o sea, apenas sube, ¿no? Y plantea una gran reforma del orden social. Y aquí ahí está el primer gran tema de ello. Cómo reorganizó políticamente el gobierno del reino desde el principio. No fue un proceso larguísimo, no llegó a 30 años el gobierno de ella, con desafíos gigantescos. Bueno, primero reorganizó toda la corte, ¿no? Es la organización reorganizar el reino. Y acá creó
no hay tiempo de extenderse, pero creó un sistema, corrigió y pasó, podemos decir, del sistema feudal descontrolado por Enrique, en gran parte. La alta nobleza se había apoderado de privilegios y un montón de injustamente, y se había hecho dueña, eran pequeños reyesitos en toda España, habían fraccionado y Castilla y toda la península, podemos decir, en cada lugar de una manera distinta, y había producido muchos desequilibrios sociales, ¿no? Podríamos decirlo en términos modernos. Bueno, ella creó una monarquía, vamos a decirlo con fórmulas tomistas, ¿no? Una monarquía con una aristocracia y con una cuota de democracia, vamos a decirlo en términos modernos, pero medievales también. O sea, habría que aplicar lo que Santo Tomás llama el sistema ideal de gobierno a lo que hizo Isabel. Yo no sé si lo hizo inspirado por Santo Tomás, por estos escritores, por estos pensadores, por los asesores, pero realmente, ¿qué hizo? Creó el Consejo Real, fue una originalidad de España, políticamente el régimen que creó, el paso del feudalismo descontrolado, en crisis, digamos, a una monarquía con aristocracia, y digámosle, democracia no en el sentido rusoniano, sino en el sentido aristotélico, con organismos de los pequeños pueblos y campesinos, donde ellos elegían representantes que tenían peso en la opinión ante el Consejo Real, ¿no? O sea, una monarquía que unía todos los sectores de la sociedad para colaborar en una obra común. Una cosa dificilísima. Y en un país absolutamente desquiciado y descontrolado, o reinos como heredó Isabel. Bueno, creó acá lo que después se van a llamar ministerios, mejoró la justicia, etcétera. Voy a contar algunas anécdotas, ¿no? Bueno, para formar esta nueva élite o aristocracia que la va a necesitar para mandar organizar la economía del país, para la justicia, para todo, dio mucho rango a las universidades y creó los colegios. Colegios no como lo que significan ahora, sino lo que eran los colegios en el medioevo, eran internados, donde con un régimen de disciplina, no solamente humana, de estudio y espiritual, estaban anexos a las grandes universidades. En la época de Isabel se crearon como 10 o 12 colegios. Ahí salió la élite de gobierno de Isabel. De ahí sacó todo. Pero ella se dio cuenta que los tenía que formar. Y es más, para la alta nobleza formó 2 colegios, uno para varones y otro para mujeres. Trajo los mejores profesores que había en España y en Italia. Por ejemplo, de Italia vinieron 3 personajes famosos, uno de ellos, biógrafo, admirador y biógrafo de Isabel, que se llamó Pedro Mártir de Anglería, Lucio Marineo Sículo, famoso humanista italiano, y Alessandro y Antonio Geraldini. O sea, pensó en traer lo mejor para estas escuelas. Qué importante hacer escuela política en un sentido no comité. Escuela para formar dirigencia política. Hay gente que tiene vocación para eso y bueno, hay que formarlos, pero no se puede formar donde se forma hoy la dirigencia política. Bueno, eran exigentísimas estas escuelas, ¿no? Bueno, fíjense, esto lo dice un hombre muy lúcido, el conde famoso de Castiglioni, embajador y nuncio en España, a los 20 años de morir Isabel. Este hombre muy inteligente, recorre España y dice esto: en nuestros tiempos, 1528, hace 24 años que murió Isabel, todos los hombres grandes de España y famosos en cualquier cosa que sea, han sido formados por la reina Isabel. El conde de Castiglioni dice eso 20 y pico años después, donde se ven los efectos de esta. Fíjense lo que es ver las cosas en proyección, a distancia. Eso es visión política. Hay que formar la clase dirigente. Bueno, y con ellos, a medida que iban saliendo, los iba formando. Bueno, el estilo de gobierno, corte itinerante. Jamás tuvo un palacio real. Montó a caballo no sé cuántas veces, y bueno, como en esa época, iba donde había necesidad. Ella personalmente hacía justicia. Logró unir en un régimen original, inventado por ella. Digo ella, pero
obviamente asesorado, pero ella supo, dice Santo Tomás, es propio del prudente no solamente saber decidir, sino saber aconsejarse con quién decidir en tal o cual materia en la cual yo no conozco bien. Saber elegir con quién aconsejarse. Bueno, acá está la prudencia de ella. No solamente tenía una visión ella personal, sino que supo ser humilde y saber aconsejarse por los mejores en cada tema. Y sacó grandes en todos los órdenes, mire, hasta en el orden militar. Sacó, dice, el hombre el mejor militar que ha tenido, está entre los 3 o 4 mejores que ha tenido la historia europea, que es Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Dice que nunca en su vida perdió una batalla. No solamente estuvo en la toma de Granada, sino que después el Estado Vaticano, el Papa le pidió que vaya a pelear allá porque los turcos estaban merodeando las costas de... Bueno, Menéndez Pidal habla del milagro castellano, en esa reforma del sistema de gobierno y la manera de conducirse, de manejarse como todos ellos. Entre otras cosas, bueno, saneó la economía, que era un desastre, creó lo que podríamos decir ante el problema de la inseguridad que se había acrecentado por todo este desorden político, creó lo que se llamó la hermandad. En realidad ya existía, pero no tenía fuerza. Recreó ese organismo, que era una especie de policía local de cada lugar, de cada pueblo, muy bien elegida y preparada, que era capaz, tenía potestad de hacer justicia rápida y no solamente buscar al delincuente, apresarlos, sino que también hacer justicia rápida. Bueno, cada pueblo elegía algunos de los miembros, otros los elegía el Consejo Real, etcétera. Bueno, esta hermandad no solamente tuvo organización militar y después apoyó en la conquista de Granada, sino que también saneó todo el problema de inseguridad, por así decir, que había en España. Bueno, otro tema vinculado a la economía, muy original, y ojalá se aplicara en la Argentina, su hermano, y no solamente su medio hermano lo había hecho, sino se había consolidado en España muchas injusticias de privilegios dados a la alta nobleza. Y ojo que muchos de ellos eran o personas se habían enriquecido injustamente, sobre todo conversos, ¿no? Muy hábiles para esto. Entonces, ¿qué hizo Isabel? Cuando ella sube, le pide que dirija un comité, un equipo de trabajo, digamos, en términos de hoy, a Hernando de Talavera, para que revise los ingresos de toda la gente más importante que ha tenido privilegios, ingresos, etcétera, en los últimos años. O sea, si habían recibido injustamente algo, tenían que restituirlo. Bueno, después de la investigación, 18 de la alta nobleza y 100 señores feudales reducen a la mitad sus bienes. Tuvieron que restituir a la corona por ejemplo, exenciones de impuestos, etcétera, o privilegios que eran injustos. Entonces le hizo restituir y lo restituyeron. Tanta era la fuerza, llamémosle, moral y política de Isabel. Se metió con los grandes, con los poderosos. Se le ponían el plantado y haber organizado una contraofensiva. Y sin embargo, logró eso. Es una cosa, yo no sé cómo supo convencerlos de hacer eso, ¿no? Bueno, en términos de justicia, se sabía que era implacable. Un noble de la alta nobleza había cometido un homicidio y le ofrece una fortuna. Isabel necesitó mucho dinero y se las vio mal de dónde sacarlo. ¿Se acuerdan las dificultades para subsidiar el viaje de Colón, no? Bueno, se lo pidió prestado a la hermandad, y ella hipotecó sus joyas, etcétera. Bueno, pero le venía bien la plata y este noble le ofrece 40.000 ducados, que era una fortuna. Isabel le dice, prefiero la justicia al dinero, y lo ejecutó. Un sobrinito de Fernando también había cometido delitos, sobrino del esposo. Lo metió preso y lo desterró 10 años de España. Fíjense lo que dice Castiglione, el que le cité. Supo esta señora juntar el rigor de la justicia con la blandura de la clemencia y con la generosidad. Que ningún bueno hubo en sus días que se quejase de ser poco remunerado, ni ningún malo de ser demasiado castigado.
nació tenerle amor y temor, el cual está todavía, 25 años después que no está Isabel, el cual está todavía en los corazones de todos, tan arraigado, que casi muestran creer que desde el cielo ella los mira y desde allá los alaba o los reprende. Está viva Isabel 25 años después, pero para bien. Bueno, otra originalidad de Isabel, cristiana, y esto es cristianísimo, nace en el 1480, o sea, muy al principio, lo que se llamó la audiencia de descargos. Ella vio que en la guerra, en la guerra que se desata con los moros, con los musulmanes, estuvo totalmente en guerra, pasó 10 años, un poquito más, en guerra constante, después de la de Portugal. Así que la guerra deparaba muchos gastos. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, se ponían impuestos especiales, el Papa le concedió la bula de cruzada, de manera que, bueno, podía recaudar fondos de esa manera, donaciones. Bueno, pero a veces se requisaban animales, mulares, etcétera, porque se necesitaban para la guerra. Entonces ella tenía miedo que ante las urgencias de la guerra se hubieran cometido injusticias. Entonces, cuando había momentos de paz, mandaba emisarios a ver si a alguien se le había hecho alguna injusticia para restituirle. Llamó audiencia de descargos. Estando en el campamento sitiando Granada, en un momento hubo un comando musulmán y lo quisieron matar a Fernando, casi lo matan. Se salvó no sé cómo. Y ahí ella tomó más conciencia de que los reyes van a rendir cuenta delante de Dios de todo lo que han hecho, de todo lo que pasa en el reino. Lo mismo San Luis, ¿no? Antes de ir a la cruzada. Entonces, dice esto, lo cuenta un biógrafo. Pues vemos, ante el atentado a Fernando, ¿no? Pues vemos que los reyes pueden morir en cualquier momento. Razones de aparejarse habían morir. Entonces crea lo que llamaríamos hoy una secretaría o un ministerio de descargos de conciencia, donde todas las justicias reales o aparentes de las cuales se podía quejar la gente, ella quería antes de morirse y rendir cuentas delante de Dios, cumplir con los deberes de justicia de gobernante, que son enormes, porque son amplísimos y no llega a todos lados. Pero fíjense la delicadeza, y en el testamento vuelve sobre este tema. Descargo, una audiencia, una secretaría, descargo de conciencia. Qué diferencia, ¿no? Bueno, los grandes temas de Isabel, los musulmanes. Hacía 700 años que estaban en España. No lo habían podido sacar, conocen toda la historia, ¿no? Desde la batalla de Pelayo allá, invadieron casi toda Europa, invadieron Francia, los rechazaron, la batalla de Poitiers, bueno, acá también Pelayo, pero quedaron. Y miren, ni Fernando que tuvo, ni el mío Cid, se acuerdan todos los intentos que hubo, pero bueno, la situación se había agravado, no solamente porque estaba el enclave musulmán, sino que hacían pocos años, en el 53, había caído el freno que tenía el Islam para Occidente, que era Constantinopla, la famosa caída de Constantinopla. Y eso era un avance del imperio musulmán enorme. Habían caído Otranto, habían caído varias islas, etcétera, de manera que el peligro sobre Europa era inminente. Los papas convocaban a la cruzada y ya no respondía. Europa estaba fraccionada, el Papa había perdido autoridad. La autoridad que tenían los medievales la perdió. Y ahora convocaban, es más, Francia constantemente se alió a los musulmanes, porque a través de ellos podía debilitar a las naciones vecinas, y Francia quería crecer. Cuando pienso en los padecimientos de la Revolución Francesa, digo, ¿no habrá pagado Francia ahí sus pecados de siglos atrás, que se alió con los musulmanes desde esta época y antes? Se alió con los musulmanes, Francia, contra los cristianos. Bueno, en el pacto con Fernando era, vamos a pelear, dice, hacer la guerra a los moros, enemigos de la fe, como le hicieron nuestros predecesores, Fernando, etc. Y Fernando aceptó esta condición. Así que bueno,
En realidad la primera movida la hacen los musulmanes, viendo que los reyes habían hecho fuerte, uniendo los reyes de Aragón, León y Castilla, se habían hecho fuertes. Bueno, hacen la primera movida los musulmanes y ahí empieza la guerra. Va a durar 10 años. Va a ser pacífica, van a ser tiempos de combate, tiempos de treguas, etcétera, pero un plan genial, entre otros detalles, hasta que cae Granada. Famoso 1492, año que se descubre América, año que se expulsan los judíos, año que se toma Granada. Es una fecha histórica. Pero no solamente tomaron Granada, famoso Boabdil, la renuncia, la entrega de él, la rendición, sino que Isabel crea el ejército moderno, el mejor ejército de Europa lo hizo ella, entre otras cosas. Tenía el mejor ejército desde el punto de vista, llamémosle, técnico, tecnológico. Creó un sistema nuevo de combate, los famosos tercios de Gonzalo de Córdoba, eran imbatibles, un sistema, bueno, especial. La artillería, la más moderna, la tenía Isabel. Supo descubrir los mejores oficiales capaces de dirigir y capaces de combatir. Bueno, y la grandeza se ve, y yo diría más todavía, en las capitulaciones. Cuando se entrega a Boabdil, famoso el cuadro, no sé si es del Greco o de quién, que Boabdil viene a caballo, se va a bajar del caballo, postrarse, porque bueno, ganó Fernando e Isabel, y entregarle la espada, y lo paran, no lo dejan ni bajarse del caballo. Las capitulaciones entre los vencedores y los vencidos son tan no justas, sino misericordiosas, que son un modelo, no sé si imitable, de derecho de gente, porque realmente le concedieron a los vencidos mantenerle sus títulos de nobleza, mantener sus propiedades, residir ahí, tener sus templos, o sea, como si no hubieran ganado la batalla. Pero bueno, no obstante, Isabel supo sacar fruto bien de esa conquista de Granada, haciendo una obra de evangelización extraordinaria. Y una anécdota para que vean el prestigio moral que tenía Isabel. En uno de los sitios de las fortalezas, el jefe musulmán que estaba ahí vio que estaba Isabel entre las tropas. Entonces pidió una tregua, salió con las tropas, hizo una parada militar, o sea, un homenaje a Isabel, se metió dentro del fuerte y siguió el combate. Ese hombre con su familia después se bautiza y los padrinos son Isabel y Fernando. Bueno, ella creó el Hospital de la Reina, que se llamaba, ya atendía a los enfermos personalmente y creó todo el sistema, entre otras originalidades de esta guerra de Granada, toda la asistencia a los heridos, y el campamento que estaba frente a Granada se le prende fuego. Fíjense la personalidad de ella. Entonces dice, bueno, vamos a construir una ciudad ahora, no un campamento militar. Es la ciudad de Santa Fe, de ahí viene el nombre nuestro. Hoy uno visita Granada y sube ahí donde está el palacio, viejo palacio musulmán, el Alcázar, y ve la ciudad de Santa Fe. Creó una ciudad como diciéndole un mensaje para Boabdil: de acá no nos movemos más, ¿no? Bueno, hay muchos episodios de la guerra realmente épicos, pero no es el momento ahora. Bueno, hoy suena mucho este tema, Isabel y la cuestión judía. Si alguien tiene interés, yo he escrito un artículo bastante largo, salió en Gladius, se llama España, Isabel y la cuestión judía, del año número 61 de Gladius 2004. Ahí pongo toda la historia del tema de los judíos en Europa y en España, con textos no solamente historiadores católicos, sino historiadores judíos, que confirman todo, absolutamente, las afirmaciones. Bueno, el tema es largo, lo voy a tener que resumir mucho, porque me queda el tema de la reforma de la Iglesia y América. Bueno, en primer lugar, los judíos siempre tuvieron
pequeños grupos en casi todas las ciudades, ya desde muy temprano. Si ustedes recuerdan, cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, van a una colonia judía llamada Elefantina, grande. En Roma había una colonia judía. Hoy que existe el barrio judío en el Trastevere, el mismo barrio de la época de los romanos. Bueno, había comunidades en toda la diáspora. Cuando los romanos ocupan, o mejor dicho, después de las guerras judías, destruyen Jerusalén, la terraplena en realidad, se dispersan por todo el mundo. Ahí empezó la diáspora judía, todo un tema teológico también. Bueno, en la medida en que va pasando los siglos, se va cristianizando el Imperio Romano, se cristianizan los bárbaros. Bueno, estamos en la época medieval. En todos los reinos cristianos, habían comunidades judías. Y el sistema medieval no es el sistema actual. Hay una constitución, un código penal, un código de comercio, y todos los argentinos somos iguales ante la ley y ante todo eso. No. Un señor feudal o un rey, en un reino, tenía un trato diverso con cada colectividad culturalmente distinta. Por ejemplo, San Fernando de España decía: yo soy rey de las 3 religiones musulmanas, porque tenía grupos musulmanes dentro de los territorios que él gobernaba, de los católicos y de los judíos. Soy rey de las 3 religiones, y diría 3 culturas, 3 grupos, y a su vez tenía, entonces con cada uno se hacía un acuerdo distinto de derechos y deberes, distintos según la relación que había con uno y con otro. De manera que en el régimen feudal, medieval, cabía la máxima diversidad, pero con códigos distintos. No era una constitución todo para todos, igual. Entonces los judíos no tenían problema, y todos los países cristianos, y aun cuando se llegó al esplendor medieval, los judíos vivían, yo diría, cómodos. Es más, el Islam tuvo distintas oleadas, con distintas políticas, porque el Islam dependía del humor de los califas, se llevaron bien o mal. En el siglo XI a XII empezaron a venir oleadas, porque se llevaban mal con las nuevas dinastías, jerarquías musulmanas, los califatos, oleadas de judíos hacia Occidente. Se llena Occidente, especialmente España. Bueno, como vienen a países cristianos, sobre todo los rabinos, no quieren que se conviertan al cristianismo. Entonces, colectividades judías que vivían en barrios judíos, que ellos no eran guetos que los encerraran, ellos pedían vivir en barrios propios, tener sus sinagogas, tener sus escuelas de formación y su lengua, conservar todo, y hacían un pacto con el rey o con el señor feudal, condiciones de hospedaje, llamémosle. Tengan en cuenta esto. Como muchos se convertían, entonces los rabinos empezaron a darle prioridad sobre lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, darle prioridad al Talmud. El Talmud es el equivalente a lo que son los comentarios de los padres de la Iglesia para nosotros. Son los comentarios de los rabinos del siglo I al siglo VI, son los textos de la ley y los profetas. Es el Talmud. Hay uno de Babilonia y otro de Jerusalén. Pero, a ver si encuentro rápidamente, el Talmud, ¿qué era? Exactamente, el Talmud era un texto hecho por los rabinos fariseos para evitar, en una barrera, para evitar que leyendo los profetas y leyendo los evangelios se convirtieran, porque los profetas y la ley hablan de Jesús. Pero ¿qué afirmaba el Talmud? Son textos sueltos, pero recopilados, más o menos dicen esto: sobre Cristo: es un seductor, idólatra, tonto, sepultado en el infierno, que no enseñó más que errores y herejías. Los cristianos son idólatras, peor que los turcos, homicidas, libertinos, bestias con forma humana, animales impuros, bueyes, cerdos, perros y asnos, estiércol de origen diabólico, cuyos cadáveres destinados al infierno son peores que los de las bestias, etc. En cuanto a la conducta con ellos, los cristianos deben ser evitados y exterminados. Evitados porque son inmundos, idólatras y perniciosos.
No es lícito al judío tener niñera, preceptor, ni médico, ni peluquero, ni partera cristianos. Un judío, por su lado, es siempre bueno, aunque tenga pecados. Su dignidad es tan alta que ni los ángeles le igualan. Solo él es hombre, y de él es todo el universo, y le deben servicio todos los demás hombres. Más aún, tiene una dignidad casi divina. Deben ser matados los que revelan los secretos del Talmud o causan daño material a los judíos, lo mismo que los judíos que reciban el bautismo. Todos los cristianos deben morir, incluso los mejores, y no hay temor en ello. No haya temor en ello, pues ofrece a Dios un sacrificio aceptable, etc. Esto es sacado de las frases del Talmud. Entonces, para que los judíos, viviendo en zonas cristianas, no se convirtieran, los rabinos empezaron a interponer, mejor dicho, el Talmud a los escritos de la ley y los profetas. Obviamente, habían judíos convertidos, sabían hebreo, se habían formado con el Talmud y después, entonces, en Francia uno puso una denuncia ante la Santa Sede. Dice, nosotros le damos hospedaje a los judíos, porque ellos no iban a ser ni borgoñones, ni castellanos, ni aragoneses, ni navarros. Ellos eran judíos que pedían residir ahí con ciertas condiciones, de derechos y deberes. Esto es muy importante, esa condición política. Pero, ¿qué decía este converso, sacerdote dominico? Miren lo que enseñan en las sinagogas. Nosotros le damos hospedaje, miren lo que le enseñan. Entonces, bueno, se hizo un estudio, como se hacían las cosas eran, se mandó a la Santa Sede. La Santa Sede mandó a la universidad más importante, que era la de París, a los doctores que hicieran un estudio con los que supieran lengua hebrea, a ver si es verdad las acusaciones de este hombre, de este converso dominico. Sí, es verdad. No obstante, estaba San Luis en Francia, hizo hacer una disputación entre este denunciante llamado Denis y los rabinos mayores. Quedó en evidencia que decían eso. Entonces San Luis hizo quemar todos los talmudes. Famosa, que a veces dice, mirá lo que hizo San Luis, pero mirá lo que hicieron ellos. Bueno, a raíz de este episodio se difundió por Europa. Miren lo que enseñan, a ver, el Talmud en España, el Talmud. Entonces, bueno, cambió la relación. Para colmo, los mismos musulmanes expulsaron a los judíos en España. Los musulmanes lo expulsaron antes que la reina. ¿Y a dónde fueron a parar? Todos a Castilla y León, etc., a los reinos cristianos, porque ahí tenían un pacto. A raíz de este problema del Talmud y otros, el concilio de Letrán, bueno, la Santa Sede empezó a advertir, bueno, está bien, toleran los judíos, porque San Agustín decía que si ellos leen no el Talmud, sino el Antiguo Testamento, tengámoslo a mano para que se convierta. Nos viene bien, porque nos refrescan el Antiguo Testamento. Es las normas que venían de San Agustín. Pero ¿qué pasa? Ya era el Talmud el que leía principalmente, y creaba esa mentalidad agresiva a los cristianos. España fue el país que menos obedeció, los reinos españoles menos obedeció las directivas del Concilio de Letrán 1215 y otras normas que venían de Roma que decían, cuidado con los judíos, no se puede tener ni enseñantes judíos, ni médicos judíos, ni prestamistas judíos, ninguna relación, ni casarse con judíos. Todos los sínodos regionales y concilios ecuménicos desde Roma dicen eso. Y los judíos decían exactamente lo mismo. Cuando empezaron a ver escritos, bueno, no hay tiempo de explicar toda la cantidad de escritos de conversos judíos que hacen tratados apologéticos, ¿no? Entonces los judíos se defienden y empiezan a escribir contra los cristianos, escritos apologéticos. Entonces empezaron los conflictos desde el siglo XIII en adelante. España tuvo una paciencia y una tolerancia única, por eso fue el país que más judíos tenía del mundo, los que emigraban de otro lado, y desde el siglo XIII fueron siendo expulsados de Inglaterra, de Prusia, de Alemania, etc., y todos venían a España. Casualidad, todos los países los expulsaban, porque tenían problemas sociales, conflictos en la sociedad, porque era obvio, el tema religioso pesaba mucho, y habían conflictos sociales y los reyes no querían conflictos, más con esta comunidad que la recibían de huésped, no digo por lástima, sino aportaban lo suyo y bueno, si era un ciudadano más que colaboraba. España fue el país más tolerante del mundo.
Es más, están los testimonios de los judíos que dicen, en ningún lugar del mundo nos encontramos tan bien como en España. Es más, ellos hablaban de que Dios hablaba por estas avances del Islam, que iban a destruir a los cristianos, iban a fundar la Nueva Jerusalén, incluso en España. Textos de ellos, y he leído libros manuales de ellos que dicen esto. Bueno, se acrecientan los conflictos. De Roma constantemente, antes de Isabel, le dice, hay que resolver el tema judío, los nobles, el pueblo, de todos los estratos sociales llegaban, y habían conflictos. Bueno, en España se hizo una especie de super disputatio, la disputatio de Tortosa, 1300, no me acuerdo, de 30 por ahí, 1300 y algo. Vamos a resolver el tema. Una disputatio duró un año. Los 15 principales rabinos de España, de las juderías, y teólogos católicos, casi todos conversos. Bueno, de los 15, 14 rabinos se convierten, porque fueron en los textos de la Escritura. Detrás de ellos muchísimos. En la época de San Vicente Ferrer, famoso por la cantidad de judíos que convirtió. Bueno, España tuvo muchos judíos y muchísimos convertidos. Yo les fui mencionando la cantidad de conversos o de familias judías que había en España del alto nivel de la nobleza. Entre otros, Fernando, el esposo de Isabel, era descendiente de sangre judía por madre. Para que vean que en España jamás fue una cuestión racial, de antisemitismo. Jamás. El médico de la reina, después de la expulsión, antes y durante y después. El médico de la reina, el tesorero de la hermandad, ¿cómo se llama? Presidían órdenes de caballeros, el que presidía la orden de Calatrava y de Santiago eran de sangre judía. Y si vamos más adelante, Santa Teresa tiene sangre judía, San Juan de Ávila, sangre judía, Fray Luis de León, sangre judía. No sé cuántos obispos, los dos primeros inquisidores es de sangre judía. Bueno, no había familia española que no tuviera sangre judía, o sea, jamás fue una cuestión racial. Y no obedecieron las órdenes de los concilios o lo que traían, los mensajes que traían los nuncios, es decir, resuelvan el tema judío porque acá va a haber un problema. Llega el momento de Isabel, era un tema postergado, largo y sin resolver. Y se había acrecentado por el avance del Islam. No solamente se había acrecentado por el avance del Islam, sino que había muchos conflictos locales. Y habían adquirido tal poder los judíos que empezaron a haber una especie de doble rito católico-judío. Encontraron obispos que judaizaban, que judaizaban. Los principales nobles varios de ellos tenían sangre judía, de la alta nobleza, y empezaron a unirse entre ellos, y no digo hacer un golpe de Estado contra Isabel, pero cuando apretó un poquito Isabel, amenazaron con eso. Conflictos de pueblo, de manera que los judíos se hicieron odiosos por razones económicas, eran los únicos porque podían prestar a interés, pero le tenían un límite y ellos lo sobrepasaban. Eran odiosos porque nunca se hacían españoles o castellanos, sino que ellos mantenían su independencia y estaban en vinculación con los musulmanes. Bueno, por esas razones y muchas otras religiosas, rituales, lo del Talmud, se habló de sacrificio de niños, y son históricos, los 3 casos famosos, sacrificio de niños, bueno. De manera que los reyes se encuentran entre tantos problemas simultáneos con el problema de los judíos. Los judíos dicen, he leído este texto de autores judíos, si no hubiera hecho la expulsión Isabel, hubiéramos tomado España. O sea, España no hubiera sido cristiana, sino que y hay unos historiadores, para nada católicos, dicen, hubiese nacido en España una tercera religión, mezcla de judaísmo con cristianismo, hubiera salido. Los judíos sostienen, hubiéramos ganado porque tenían tanto poder económico, político y militar, que se sentían capaces de tomar reinos o ciudades, dicho por ellos, y lo intentaron. Al ver esto dijeron, bueno, acá hay que tomar una solución urgente. Primera solución, entonces, la evangelización. Isabel mandó mensajes a todos lados, se escribieron cosas, Hernando de Talavera, que era judío, de sangre judío, el confesor de la reina, bueno,
diciendo, exhortando a fidelidad a la iglesia, a los que si se han bautizado sean coherentes, si quieren ser judíos no hay problema, pero no hagan una cosa intermedia, o finjan ser cristianos para poder llegar a altos cargos. Incluso Pedro Girón, que lo querían casar con Isabel, era de origen judío. Bueno, ellos hacían alarde del poder que tenían en la cara de Isabel y de Fernando. Entonces, bueno, Isabel no sabían con quién se metía. Bueno, Isabel le dice, bueno, primero la evangelización, lo que hizo siempre la iglesia, con los cátaros, con todo. Bueno, contestaron ellos. Habían panfletos anónimos burlándose de la iglesia, de los cristianos. Bueno, la Inquisición, el Papa urgía a Isabel. Instaló la Inquisición, Isabel dice, vamos a darle 2 años de vacancia, la vacatio legis. Bueno, 2 años, les dijo a los judíos, vamos a instalar la Inquisición, pero les doy 2 años para que la piensen bien, si quieren ser judíos o cristianos, pero no me hagan una cosa mixta y comploten contra el reino. Bueno, se envalentonaron más. Empieza a operar la Inquisición, que la presidía un converso. Dicen que la cultura judía fue la más dura, fueron inquisidores varios de ellos, fue la más dura en los procesos inquisitoriales. Bueno, síntesis, se empezó a operar la Inquisición. Inquisición significa inquirir. Era un organismo mixto de la Iglesia y del Estado, inquirir. Entonces, bueno, hasta los autores no cristianos dicen que fue muy benévola la Inquisición, que era una mala imagen, pero es un tema que me excede ahora, de que torturaba a todo el mundo y los mataban y los quemaban. Bueno, es un disparate. Bueno, desde el punto de vista jurídico, mejoró los procedimientos jurídicos en favor del reo, de las garantías para el reo, para no cometer ninguna injusticia. La tortura se usaba en todos los sistemas jurídicos penales de Europa y era sin límites. La Inquisición la restringió en los casos y en los modos de hacerla. O sea, fue absolutamente benévola y un aporte, se puede decir, a la justicia en Europa. Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, aplicar la Inquisición no bastó. Los judíos seguían complotando, burlándose de que zafaban, etc. Entonces, ¿qué hizo Isabel? Le suspendió el permiso de residencia, mal llamado expulsión de los judíos. Los expulsaron a todos, ciudadanos españoles, habían colaborado. Le suspendió el permiso de residencia porque no cumplieron con lo pactado. El sistema era un pacto mutuo. Ustedes pueden permanecer aquí con ciertas condiciones, si no, hasta luego. Acá el que manda soy yo. Y eso hizo. Las garantías que le dio Isabel son únicas en la historia, reconocidas por los judíos. Habían 200.000 judíos en España. 200.000. Si el que quiera bautizarse, no hay problema, pero que sea coherente, no macanee. 50.000 más o menos se bautizaron y se quedaron. 150.000 se fueron con todas las garantías, los acompañaron hasta la frontera, fueron al país que quisieron, llevándose todos sus bienes. Podían venderlos y llevarlos. El que se bautizara después, se arrepintiera, podía volver y recuperar sus propiedades y bienes. O sea, más garantías legales, jurídicas, todo imposible. 50.000 volvieron. Síntesis, de 200.000, 100.000 quedaron bautizados en España y no causaron más problemas. Fue muy claro Isabel y logró España una coherencia y una, por así decirlo, una densidad cristiana que estaba perdiendo aceleradamente. Bueno, hay muchos otros datos realmente que asombran. Por ejemplo, el gran rabino, el jefe de todos los rabinos, el papa de los rabinos de España, se convierte. Los padrinos son Isabel y Fernando, obviamente, y siguieron ocupando cargos importantísimos en el gobierno de Isabel, los conversos, que le daban garantías. O sea, los conversos en serio, no hubo ningún problema. Ese es el tema judío. ¿Qué le ha causado a Isabel la frenada de la causa? En el año 91, yo tengo la posición, un trabajo excepcional. El equipo que hace la posición para la causa de los santos es formidable. 25 tomos de documentos. Y la posición, o sea, una síntesis de todos los aspectos, de todo. Le hacen un examen, imagínense, exhaustivo,
son unas 1000 y pico de páginas, un resumen con la documentación más básica. He leído ese y lo tengo. Bueno, fantástico el trabajo. Bueno, todo iba fenómeno hasta que se quejaron las asociaciones judías mundiales, etcétera, incluso algún prelado de origen judío, y por prudencia en el año 91 se frenó la causa. Explícitamente dice la Santa Sede, por prudencia, por evitar no molestar a nuestros hermanos. Bueno, lo más divertido es que los mismos judíos hacen referencia y agradecen ¿y saben dónde fueron la mayoría de los judíos? A los estados pontificios. Los que fueron a los países musulmanes, los musulmanes tomaron algunos de esclavos y los vendieron. Otros fueron a Constantinopla, etcétera, y se portaron muy mal porque después en la batalla de Lepanto le dieron información, etcétera, y colaboraron con los musulmanes. Bueno, 2 temitas y ya tenemos que hacer la reforma eclesiástica. Miren, si la humanidad está en crisis, la única que es capaz de restaurarla, de reformarla, de sanearla es la Iglesia, no hay otra. Ningún partido político, ninguna ideología, ninguna persona en particular, ningún hombre carismático, es Cristo, o nadie, o la Iglesia o nadie. Y cuando se entra en crisis la sociedad, pues si entra en crisis la Iglesia, se debilita la Iglesia, se debilita todo el cuerpo social, en todos los ámbitos, en todos los órdenes, todas las dimensiones, simplemente así. Isabel sabía eso. Y lo sabían muchos santos, esto no es un tema nuevo, hacía 200 y pico de años que se clamaba reforma, y la Santa Sede no quería por el conciliarismo, y después se obnubiló con el famoso humanismo, el Renacimiento, y los papas se hicieron mecenas. Los años de Isabel son de los peores años en la corte papal. Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI. Es la época de Isabel. O sea, la mejor época de España fue la peor de Roma. ¿Qué hizo Isabel? Reforma el clero diocesano. Asamblea del clero y algo genial. El Papa lo necesitaba, yo me imagino así, ¿no? El Papa necesitaba de España, de Isabel, esa fidelidad. Isabel consiguió de algo buenísimo, lo que se llama la suplicación real. O sea, Isabel le dijo al Papa, déjame elegir los obispos. Roma elegía pésimo. Todos los parientes. Es más, habían obispos que tenían 4 o 5 obispados, uno en Alemania, otro en Italia, otro en España, y ellos vivían en una hermosa casa de Roma. Mandaban delegados a traer los diezmos, pero pasaba muchísimo. Entonces Isabel pone 4 condiciones para ser obispo. Genial. Que sean de España. No quieren italianos, sobrinitos del Papa, ni de los cardenales, todos los parientes. Segundo, que sean honestos, de vida pasada honesta. Ella conocía el caso de Borgia, del famoso Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Vida honesta pasada, intachable. Tercero, de clase media, nobleza media. No quería la alta nobleza porque era muy pesado. Y en cuarto lugar, que hubieran estudiado en la universidad y formado en los colegios donde formaba la élite de España. De ahí sacaba prelados y gente para el orden político social. Con esas 4 condiciones cambió el episcopado. Frase de San Carlos Borromeo: el episcopado en Trento. El episcopado español es el nervio de la cristiandad. Son los obispos elegidos por Isabel. Isabel le pidió permiso al Papa, porque es un derecho del Papa, el poder elegir los obispos. Pero hay 2 o 3 casos significativos. Uno, un hijo bastardo de Fernando, su esposo, lo quiso ser obispo. Y la reina, la única pelea que tuvo con su esposo, dijo: no, tu sobrinito, tu hijito, no, es un mal ejemplo. Parece que no le gustó a Fernando, pero lo siento. Y lo quería la sede de Toledo, que era la principal, no, puso un hombre de confianza de ella, que es el famoso cardenal Cisneros, después regente del reino. Segundo caso más, sobrino de Sixto IV, el Papa, ¿no? Sobrinito, quiero que sea obispo, y le dijo: no, aquí no entra. Lo mandó obispo y tenía 19 años el sobrino. Bueno, mandó otro para que una sede, y ¿qué hizo Fernando? Lo esperó en la frontera y lo metió preso. Bueno, se toman esas libertades. Y otro caso fue el famoso Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI,
tenía 4 hijos, un hijo preso, los bienes embargados, etcétera, y había tenido 4 diócesis. Entonces dijeron, acá obispo no, después fue papa y ayudó mucho. Alejandro VI se portó bien con ellos. Para que vean, la mano firme en el tema de la iglesia. De manera que, bueno, en 2 palabras, reformó el episcopado y con eso reformó el clero en la asamblea esa que les dije. Con lo cual, no digo que cambió todo de un día para otro. Un país, la generación no cambia de un día para otro, pero puso las bases de una reforma que hizo 50 años antes que Trento. Si se hubiera hecho esto en toda Europa, hubiera sido muy distinta la cuestión de los protestantes. No hubiera venido, creo. España empezó 50 años. Y acá hay un nombre, Isabel. Isabel. Las órdenes religiosas, ¿qué hizo? Fíjense que vive Isabel. Le pidió permiso al Papa. ¿Me dejás elegir un reformador de las órdenes religiosas? La reforma de las órdenes religiosas ya había empezado, pero eran intentos aislados. Franciscanos reformados, dominicos acá, los benedictinos allá. Pero estaba todo disperso y Roma no encabezaba eso, no capitalizaba eso, no tenía fuerzas. No se animaban los papas y, para colmo, preocupados ahora por hacer San Pedro, por todas sus tumbas, promover los artistas, etcétera, estaban en otra, digamos. Entonces buscó 2 tipos claves, Cisneros, Talavera y otros más. Entonces dice, a uno le encarga la reforma de los franciscanos, a otro de los dominicos, a otro de los benedictinos. Bueno, síntesis, lo mandaba a su delegado, ¿quién quiere ser de estricta observancia? Volver a la estricta observancia de la orden. Bueno, los convencía. Isabel convencía a las ramas femeninas. Bueno, de hecho, en toda Europa había franciscanos reformados y los otros, ¿no? Las 2 ramas, los dominicos reformados y los no reformados. ¿Qué logró España? Todos los franciscanos fueran reformados, casi todos los dominicos, casi todas las órdenes tuvieron una sola rama de reformados. Para venir a América había que ser de los reformados. Todos los asesores, el presidente del Consejo Real era un obispo, a veces religioso, tenían que ser de los reformados. Entonces, así como sacó de los colegios una élite para gobernar o para hacer justicia, también el orden religioso sacó una élite entre los religiosos o los diocesanos para el gobierno de la Iglesia. 50 años antes, ¿no? Fíjense este texto, Pedro Martín d'Angleria, un italiano que lo trajo de maestro. Escribe a un consejero del rey de Francia. En España no se habla de otra cosa sino de hacer la guerra a los enemigos de la fe, restablecer la justicia, quitar los estorbos de la religión católica, extirpar vicios y fomentar la virtud. En España no se habla de otra cosa que esto. Son cosas superiores al humano lo que aquí se piensa. Se hablan y se emprenden. Todo suena a espíritus celestiales. Yo miro a estos soberanos como a númenes del cielo. Un testigo traído de Italia, un profesor que lo trajo Isabel, le escribe una carta que no la hace para fingir nada ni nada. Bueno, finalmente América. Le toca, imagínense todo esto junto. Estaba en el campamento ahí por la toma de Granada y le cae Colón a hacer las propuestas. Isabel le llega, como hace ella siempre, consulta a los consejeros de Salamanca, le dicen que el proyecto de Colón no es viable, es una locura, no. Bueno, no le dan el visto bueno, ella se queda pensando, le dice que no, Colón se va y ella intuye que, bueno, vamos a intentarlo. Lo manda a llamar y le dice a Colón, bueno, acá sale un tema y es que dicen muchos que los judíos le pagaron el viaje a Colón. Sí, fue un judío, pero porque era tesorero de la reina. No era la plata de él, era la plata del reino y de la hermandad que tenía superávit en esa época, así que sacó de ahí y sacó de la corona de Castilla, por eso América es de la corona de Castilla. Bueno, acá interesa un solo tema. Colón en el primer vuelve y trae 7 indiecitos, fenómenos para bautizar, cristianizar, enseñar la lengua y que sean apóstoles, fenómeno. Genial.
Segundo viaje, trae 500 indios para venderlos y para pagar el viaje. El tema de la esclavitud, que no es la esclavitud romana, persa, la esclavitud medieval no tiene nada que ver, no había derecho sobre la vida, era muy leve, suave, era servidumbre. Bueno, los trae para venderlos y los vende. Entonces la reina dice, manda a consultar a la universidad. Es legítimo, porque según el derecho internacional, el prisionero de guerra injusta podía ser esclavizado. Prisionero de guerra injusta, según el derecho universal internacional. Bueno, se demora. Entonces Isabel toma la decisión. Busquen a todos los indiecitos que han vendido por España, mándenlos, los llevan de vuelta a cargo de Colón, llévenlos de vuelta, paguen el viaje de vuelta y llévenlos a sus tierras. Este gesto de Isabel, contradiciendo, porque Colón se defendió diciendo no, fueron prisioneros de guerra. Entonces, acá sienta una nueva base jurídica de derecho internacional. Bueno, no solamente ese gesto de Isabel, sino las ordenanzas, las instrucciones a Colón y lo que las famosas ordenanzas de Obando de 1503. O sea, América jamás puede ser esclavizado un indio, es una tierra de misión. Y les leo el texto, para terminar, que pone en el testamento de ella. Va a morir, escribe el testamento y después, a los pocos días, le agrega un apéndice. Por cuanto al tiempo que nos fueran concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas de tierra firme, bueno, las bulas que Alejandro le concede. Bueno, nos hizo dicha concesión de procurar de inducir y traer los pueblos y convertirlos a nuestra santa fe católica y evitar y enviar a las dichas islas de tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarlos y adoctrinarlos en las buenas costumbres. No era simplemente catecismo, era cultura y civilización, todo junto, era inseparable. Suplico a mi rey, mi señor, muy afectuosamente y encargo y mando a la dicha princesa, mi hija, y a dicho príncipe, el heredero, que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin. Esto pasó a toda la legislación de las Indias. Y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas Indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es mandado. Este texto, el testamento de Isabel, se le leyó a los indios en el mayo de 1810. Se apoyaron en el texto de Isabel para decir, los vamos a tratar bien. La nueva, pues los indios no entendían nada qué pasaba con España, ¿no? La independencia, ni el cabildo, bueno, ni el nuevo gobierno. Bueno, las indicaciones de Isabel en gestos y en textos a Obando y el codicilo fueron la base de toda la legislación de Indias, que no es como se hace ahora, se traen la ley de educación de Francia y la aplican acá, listo. No, hay 200.000 reales cédulas, ordenanzas, instrucciones, etcétera, documentos de España para regir los problemas políticos, económicos, sociales de las Indias. Eso después, porque se resolvía cada tema con realismo, al estilo del derecho romano y el derecho medieval cristiano. Eso después fue codificado en 1680 en las famosas leyes de Indias. Bueno, la base de todo son estos textos de Isabel, del cual nunca se apartó la Casa de Austria. Y el corpus jurídico de las leyes de Indias, según lo dice un autor inglés y protestante, es único en la historia de la humanidad, en realismo y en respeto a una cultura inferior y, por así decir, vencida, porque la superioridad de España era obvia, y de civilización y enaltecimiento, por lo menos en la época en que tuvieron los austrias. Bueno, se podrán dar ustedes cuenta por todo esto la trascendencia que ha tenido
Isabel, en sus gestos de gobierno, en sus leyes, en todo, en el orden eclesial. Gracias a Isabel se hizo Trento y se hizo la reforma. Y si Carlos V, nieto de Isabel, no urgía al Papa, no se hacía el Concilio de Trento. O sea, remotamente, pero preparó un país para... Evitó el protestantismo. En España no entró el protestantismo hasta siglos después. Resolvió el problema de los conversos, un problema durísimo, dificilísimo, y si no lo resolvía, no sé qué iba a pasar en España. Los mismos judíos decían, tomábamos el poder. Cuando no tuviera Isabel. Y gracias a ellos, gracias a España y a la herencia española, se ganó la batalla de Lepanto también. O sea, no solamente se fortaleció la Iglesia, se dio un ejemplo de orden político moderno, por así decir, justo, y fue eficaz. Y España, uno a veces piensa, nos ha metido en la cabeza un poco que la cultura anglosajona es la única capaz de tener y dar civilización y cultura. Eso metió la generación del 80 en la Argentina. Acá si no vienen los ingleses, los yanquis, son los únicos capaces de... No, España era el primer país de Europa. Y con Isabel, más que primero, en todo, el orden político, militar, hasta económico, hasta en todos los órdenes, ¿no? Y la obra de la trascendencia religiosa y política, miren lo que es América. Bueno, ningún país ha hecho esto. Todo gracias a una persona, Isabel. Muchas gracias. Primero estudiarlo y conocerlo, gracias a Dios hay buenos estudios sobre Isabel la Católica, ¿no? Estaba el antiguo de Walsh, el clásico, pero después a raíz de la causa de beatificación se han hecho muy buenas investigaciones. Hay uno muy bueno de Editorial Encuentro, se llama Jean Dumont, es un francés hispanista excelente, buenísimo. Isabel, la incomparable. Hay un autor español cuyo nombre no recuerdo, pero la gran novedad es que leyó los textos, dice en base a los textos de la Posición, que yo por un milagro la conseguí, por eso circula en muy pocas manos la Posición, es para los que están en la causa nada más. Yo por un milagro la conseguí, así que, y de buenas maneras. Y aporta eso. Este escritor, que es un periodista español y ha escrito una nueva que no alcancé a leerla porque me la iban a bajar, porque ahora compré un libro español, es muy caro, me la iban a bajar, está en PDF, pero bueno, yo lo sustancial más o menos es lo que yo les he comentado, así que bueno. Y bueno, ojalá que puedan hacer, es difícil repetir Isabel en el sentido materialmente, ¿no? Hay que tomar el espíritu de estos grandes personajes de la historia y bueno, resolver las situaciones concretas que a uno se le presenta. Pero lo primero es buenos principios, los buenos ejemplos de cómo han resuelto cosas, porque a veces con los principios solo somos demasiado teóricos o nos chocamos con la realidad, porque creemos que todo es químicamente puro. Y las cosas son bastante más complejas y los tiempos han cambiado mucho y las cosas se han embrollado y complicado bastante más. Yo diría tomar el espíritu de Isabel y ver lo que puede hacer. Yo digo, esto es importante, una persona que puede hacer cuando hay una persona que tiene no solamente las ideas claras, sino virtudes. Porque detrás de Isabel uno dice que hay prudencia, audacia, natural. Miren, esto no se explica naturalmente, ¿no? Hay muchas virtudes detrás de todo esto, ¿no? Así que bueno, al menos hagamos pequeñas cositas, pero bueno, que se note a nuestro entorno. No tengo noticias exactas sobre el tema, sí de la suspensión, se suspende por ahora momentáneamente, pero bueno, sí que se han vuelto a pedir algunos obispos, sobre todo también de América Latina, pero qué impacto, qué repercusión han tenido en la causa de los santos, desconozco. Yo creo que le sobran méritos a Isabel para...
los frutos. Una vez se piensa si hizo muchos milagros en vida, si se le apareció al arcángel, si... Miren, lo que más se fija es la fama de santidad, es lo que más importa, ¿no? Lo primero, se le toma un examen, se puede decir, exigentísimo de virtudes, y es la prueba más dura. Isabel realmente ha dado... Los contemporáneos de ella, lo que dicen de ella, bueno, es fantástico, ¿no? Y la fama de santidad que gozó en vida y después, y los frutos. Cuando uno ve los frutos de Isabel en perspectiva, uno dice, esto no es humano. Los mismos biógrafos contemporáneos de ella afirman eso, ¿no? Sí, bueno, habría que hablar de tantos temas, ¿no? Las cruces de Isabel. Uno ve todo, una mujer exitosa, todo le sale bien. Lo tiene que haber sufrido Isabel con cada uno. Todos estos problemas que planteaba eran paralelos, juntos. Estaba en guerra con Portugal, había un problema con los judíos, los musulmanes le tomaban la ciudad, el rey de Francia amenazaba todo el tiempo con tomar Aragón, Fernando tenía que ir a pelear allá, se quedaba sola. Bueno. ¿Cuál era la pregunta de la descendencia? Tuvo 5 hijos. La mayor se casa, enviuda, y se casa de nuevo y muere en un parto, en vida de Isabel. Bueno, ella perdió un hijo, probablemente por su montar a caballo e ir a pelear, ir a alentar a los soldados. La hija mayor, el hermano murió a los 15 años, perdón, de los hijos, uno de los hijos, Juan, murió enseguida, a los 20 años, en vida de ella. Lo había preparado con los mejores maestros, en virtudes, en todo, era, bueno, el único varón. Otra de las hijas, la tercera, Juana, llamada Juana la Loca, que se casa con Felipe el Hermoso, y ya conocen la historia, más o menos, loca, era un poquito histérica. Y algo de razón tenía porque el Felipe el Hermoso era un tarambana. Entonces, bueno, Isabel, ella era la sucesora. La cuarta, él fue la más feliz, se casó, tuvo como, no sé, 10 hijos y le fue muy bien. Y la quinta, la famosa esposa rechazada de Enrique VIII. Pobre. Bueno, casi todo esto lo vio en vida ella, pero cuando ella muere, pasa a Fernando la corona, y bueno, ya no lo habrá visto del cielo, muere Fernando y pasa a la regencia, porque Juana no está en condiciones de gobernar, y ella sabía que era la que heredaba la corona, era Juana, y estaba mal de la cabeza. Así que Isabel ha muerto con esa, yo digo, toda la obra de ella se perdió, habrá pensado. ¿En qué manos queda? No se habrá rezado, habrá ofrecido. El nieto de Juana Loca y Felipe el Hermoso salió un fenómeno, Carlos V. Tuvo que esperar, porque no tenía edad. Estuvo la regencia de Cisneros, que era un hombre de Isabel, lo había formado el cardenal Cisneros. La regencia después pasó a Adriano de Utrecht, futuro papa, y sube Carlos V a los 18 años. Era alemán, cultura flamenca, todos los asesores eran flamencos. En España no lo quisieron a Carlos V al principio, la rebelión de los comuneros, después ya se le rebelan los alemanes. Pobre Carlos V era un chico, un joven, y hereda problemas. Ahí se desconcierta un poco el tema americano y es las acusaciones de las casas. Hasta que retoma, y Carlos V, bueno, siempre preguntaba ¿qué hubiera hecho mi abuela? Y eso lo he visto del cielo, pero ella vio, está todo perdido, porque la Juana Loca es la heredera, y Felipe el Hermoso. Así que bueno, esa es la herencia de Isabel, lo que ella vio en vida, y bueno, pero yo digo, otro milagro de Isabel, ¿no? Carlos V, que continuó la obra de ella. Algunos de estos libros, yo algunos los he conseguido de Talavera, algunos, de casualidad, andando por España, buscando librerías viejas, uno encontraba estas, porque por ahí editan obras clásicas antiguas.
Y yo ese no lo he visto ni sé si... Pero hoy está todo, googleenlo, internet, siempre alguien subió todo. Así que es probable que esté. Pero que yo sepa ese no lo he tenido en mis manos. ¿No? Sí, no, la verdad que no conozco el episodio. Obviamente resolvió Isabel el problema de los falsos conversos. El problema no era el converso, no había problema. Nunca tuvo España. La cuestión racial es absolutamente ajena a las decisiones del rey, ni tampoco por razones económicas, porque por ahí alguien me preguntó que los expulsó para quedarse con la plata de los judíos porque la estaba pasando mal. La expulsión le dio déficit a España, porque fue un costo enorme administrativo y tuvo gastar para que no se cometían injusticias, y los judíos se llevaban la plata. Y además un contribuyente menos. Así que fue gasto, no fue beneficio. Ahora, en general, lo que yo he escuchado, hasta que muere Isabel y Carlos V y Felipe II, hubieron poquitísimos problemas de judaizantes. Al menos hasta Felipe II, con la Inquisición, más o menos lo he seguido con el tema. La Inquisición no se le escapaba nada, eran sabuesos. Terminó el tema de los judíos y no hubo más problemas. El tema que vino es el de los alumbrados, que algunos, el famoso, que era un problema más bien de monjas y de monjes, pero monjas sobre todo, que Santa Teresa tuvo problemas, San Juan de Ávila, varios discípulos de él se le hacen alumbrados, y San Juan de las Cruz escribe sus obras para salvar la mística española de los alumbrados. Y dicen que todo el fenómeno de los alumbrados, que es un fenómeno típicamente español, eran personas que se creían en contacto derecho con el Espíritu Santo y estaban por encima de los mandamientos, de los sacramentos, y eran encarnación del Espíritu Santo. Entonces, para el justo no hay ley, para nosotros no hay ley. Una cosa rara, es un fenómeno español, y dicen que tiene influjo musulmán y judío, restos, pero de la cultura musulmana y judía, que no podía aparecer, aparecía de esa forma, quedaba en el ambiente. No se sabe bien el influjo, pero es un fenómeno exclusivamente español en los alumbrados. La Inquisición obró muy bien, están todos los procesos, están muy bien estudiados, obró muy bien y salvó la mística. España dio místicos, en serio. Santa Teresa y San Juan de la Cruz son dos, pero hay muchísimos otros. San Juan de Ávila lo acaban de declarar doctor de la Iglesia. San Ignacio de Loyola, bueno, dio todo, soldados y santos, y mandó santos para América. Uno que fue inquisidor y salió de los colegios de Isabel es Santo Toribio de Mogrovejo, el gran apóstol, tercer concilio de Lima, importantísimo de evangelización. Entonces fíjense la trascendencia. Hablando del tema de judíos, bueno, después se trató el tema de la Inquisición, no tuvo más el problema de los judíos, tuvo que meterse con el tema de los alumbrados, y después con dos protestantes, un Juanillo que venía con 10 mulas cargadas de Biblias protestantes, lo agarraban en la frontera, pero hubo un caso 2 de intentos de los protestantes de meterse en España en la época de Felipe II y lo pararon. Agarraron al Juanillo con los Biblias y lo mandaron de vuelta. Y después casi no tuvo tarea la Inquisición. Estoy hablando hasta Felipe II por lo menos. Que haya aparecido más tarde el tema de ellos, puede ser, no sé. Pero funcionó la Inquisición y funcionó no la expulsión, sino la suspensión del permiso de residencia. Lamentablemente nos hemos quedado con muchas preguntas, pero las vamos a guardar para la próxima vez que nos visite el Padre Ramiro, a quien agradecemos mucho por esta conferencia.